¿Y cómo proteger ese dinero ahorrado? Bueno, a ver, es que para proteger el dinero ahorrado hace falta entender algo de finanzas o de planificación financiera. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ahorro no hablamos necesariamente, al menos, y no idealmente, de meter el dinero ahorrado debajo del colchón, que ese es el concepto muy intuitivo que mucha gente tiene de ahorro. Ahorro, no gasto, es dinero que no he gastado, pues ese dinero lo meto debajo del colchón. Bueno, es una forma de ahorrar muy ineficiente. ¿Invertir es ahorrar? Para invertir hay que ahorrar. Y quien invierte está ahorrando, porque si no has ahorrado no puedes haber invertido. Pero son dos actos distintos, ¿vale? Bueno, salvo que incluyamos el atesoramiento, el meter el dinero debajo del colchón como inversión, que hasta cierto punto se podría considerar, pero si consideramos que la inversión es adquirir activos productivos, reales o financieros productivos distintos del atesoramiento, invertir es algo distinto a ahorrar. Es un segundo paso. Primero ahorro, primero restringo mi consumo y acto seguido selecciono qué activos productivos adquiero con esa capacidad de financiación que he adquirido al ahorrar. Entonces, claro, proteger tu ahorro, pues, o sea, tu capital, si lo quieres, el capital puede estar expuesto a muchas amenazas. Una política puede ser la confiscación por parte del Estado, y la confiscación puede ser que te lo quitan, te lo expropian, o que te lo diluyen, por ejemplo, a través de inflación. Pero no es solo ese el riesgo frente al que uno se tiene que proteger. Incluso diría que en nuestras sociedades, hombre, la inflación puede serlo, pero el riesgo de confiscación de todo nuestro ahorro, si viviéramos en Venezuela sí, en Argentina con el peronismo probablemente también, pero en España, por ejemplo, no diría que hay un riesgo muy generalizado de que te confisquen a pequeños capitales. Claro, grandes capitales es otra cosa, pero a pequeños capitales no hay un riesgo muy grande de que te confisquen todos tus ahorros políticamente. Ahora, el pequeño ahorrador si se expone a, bueno, si este ahorro lo invierto en esto y esto quiebra o esto va mal, ahí pierdo todo mi ahorro porque la inversión baja a cero. Con lo cual, para proteger el ahorro, a la hora de invertir es muy importante saber seleccionar en qué activos invierto y en qué activos no invierto. Y esto no es una ciencia objetiva, en el sentido de que las necesidades de planificación financiera de cada cual también influyen en los activos en los que haya que invertir. Es decir, no se trata de decir, estos activos son los buenos y estos son los malos. Por tanto, si los buenos son los buenos y los malos son los malos, todo el mundo debería invertir en los buenos. No, lo que es bueno o lo que es malo para cada persona depende de cuáles sean sus necesidades de planificación financiera. Para una persona de 70 años, invertir en activos muy volátiles puede ser malo, porque si necesita tener liquidez y disponibilidad para gastar, si su patrimonio va haciendo así continuamente, pues no es la mejor decisión. Para una persona joven, invertir en activos muy volátiles con un potencial de revalorización muy fuerte a largo plazo puede ser muy inteligente. ¿Y para Juan Ramón Rayo? Bueno, para Juan Ramón Rayo, yo tengo mi propia cartera de inversiones. Yo en general soy bastante tolerante, al menos con una parte importante de mi patrimonio, porque digamos que las necesidades más básicas las tengo cubiertas. Soy bastante tolerante a la volatilidad. Hombre, tampoco no pensemos que soy como partidario de una volatilidad tipo casino, ni mucho menos, pero la volatilidad promedio de la bolsa, que puede ser una volatilidad muy alta, es decir, que ciertas acciones suban a corto plazo un 60, un 70%, o te caigan un 50, un 60, un 70%, yo eso más o menos lo puedo soportar. Claro, si una persona no es capaz personalmente de soportarlo, que esa también es una cuestión personal, no debería invertir en esos activos, porque cuando le caiga uno un 60 o un 70%, aunque haya invertido bien, en el sentido de que eso se vaya a recuperar, le entrará el miedo, venderá y perderá. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es que la gente aprenda nociones básicas de finanzas personales, de inversión, para que luego, en función de sus necesidades, decida dónde invertir o sepa escoger a asesores que no sean vendemotos, que le guíen en el proceso de seleccionar los activos donde invertir. ¿Qué pasa? Que los incentivos para aprender sobre finanzas tampoco son muy grandes, porque la mayor parte del ahorro que genera una persona, y toda persona ahorra, aunque no sea consciente, pero la mayor parte del ahorro de cualquier persona se lo queda al Estado y lo gestiona el Estado. Entonces, claro, si mis ahorros, por ejemplo, las cotizaciones sociales, si mis ahorros los gestiona el Estado, ¿para qué voy a aprender a gestionar mis ahorros? Si o no los tengo o son muy pequeños y por tanto el coste intelectual de aprender esto es grande y el retorno es nulo porque no tengo mucha capacidad de decisión sobre ello. De ahí que también una sociedad más desestatalizada también es una sociedad que contribuya a formar individuos más formados, valga la redundancia, y más responsables
y más conscientes y autoconscientes de las decisiones financieras. Sí, has hablado de vendemotos. Bueno, hay mucha gente que vende que te puedes hacer millonario en un día. No sé si podrías hablarnos o explicar si realmente una persona se puede ganar o puede acumular mucho dinero en poco tiempo. O sea, Bueno, a ver, agregadamente no. Es decir, si alguien plantea este es el camino para que todo el mundo se enriquezca en una semana o en un mes, obviamente ahí está estafando. ¿Por qué? Pues porque para que todo el mundo se pudiera enriquecer, la riqueza agregada de la sociedad se tendría que multiplicar gigantescamente y eso no lo puede conseguir nadie individualmente, ni por supuesto nadie a través de ninguna técnica de inversión, que solo es una forma de financiar unos proyectos u otros, no es una forma en sí misma de generar directamente riqueza. ¿Eso significa que es imposible enriquecerte muy rápidamente? Tampoco diría que es imposible. Por ejemplo, hay mucha gente que con Bitcoin se ha convertido en millonaria o en 100 millonaria. Y eso en pocos años. Luego, muchas operaciones financieras, al menos en el corto plazo, pueden ser un juego de suma cero. ¿Eso qué significa? Que hay gente que se puede empobrecer y esa riqueza que pierde esa gente puede ser transferida a otra persona que ha tomado decisiones en la dirección inversa a la de las personas que se han empobrecido. Entonces, ¿puede haber redistribuciones de riqueza en los mercados financieros muy intensas en el corto plazo? Sí, puede llegar a verlas si uno toma una serie de decisiones muy equivocadas y otro que ha sabido ver que se está equivocando toma la posición opuesta. Y luego, y probablemente esta sea la parte que peor se entienda o de las que peor se entienda, sí que es posible que ciertos individuos en un plazo de muy poco tiempo se conviertan en milmillonarios porque contribuyen a crear modelos de negocio que son absolutamente disruptivos y que transforman nuestras sociedades y siendo ellos los promotores o los accionistas mayoritarios se convierten en milmillonarios. Pues no sé, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Toda esta gente se ha convertido en... o Elon Musk se han convertido en las personas más ricas del mundo en 5 años, en 10 años. Claro, esto, si lo pensamos en términos de ¿yo cómo podría llegar a tener 100.000 millones de dólares? ¿Cuánto tiempo necesitaría ahorrando 100 euros todos los meses para llegar a 100.000 millones de dólares? Claro, es que esa no es la forma en la que esas personas han hecho esa riqueza. Estas personas han hecho esta riqueza porque han creado Amazon, han creado Facebook, han creado Tesla, que son modelos de negocio que o ya ganan muchísimo dinero, o se espera, veremos si es así, que lo terminen ganando, han aumentado muchísimo la productividad y la generación de valor en determinados sectores de la sociedad, han sido ellos los que han expuesto su ahorro en un principio pequeño o los que han impulsado el proyecto financiado por su ahorro y con el de otros socios bastante exclusivos, y lo que era una empresa muy pequeñita, Amazon al principio, que era nada, se ha convertido en un gigante. Y claro, si tú tienes el 10%, el 20% de algo que al principio es muy pequeño, no tienes nada. Pero si ese algo se convierte en un gigante de suministrar bienes y servicios para la población y de ganar dinero, pues el 20% de algo que es gigantesco es muchísimo. Entonces, eso sí puede suceder. Lo que no puede suceder es generalizadamente a todo el mundo. Es decir, no todo el mundo a corto plazo o a medio plazo puede ser Jeff Bezos, puede ser Elon Musk, pero eso no significa que nadie pueda serlo. Porque muchas veces cuando se dice estáis idealizando a Jeff Bezos o a Amancio Ortega o a Juan Roch y nadie puede llegar a ser, o nunca seréis como ellos. Cuidado. Todos los que lo idealizan a la vez no lo lograrán ser. Pero alguno de los que lo idealiza, quizá, no digo que sí, pero quizá sí llegue a ser como ellos. Por tanto, tampoco es como ser absolutamente cenizo con los sueños de las personas. Hay que ser consciente de que es muy complicado, que es una persona de entre 1 millón, de entre 10 millones, de entre 40 millones, pero esa persona puede existir. Y no es enteramente aleatorio que una persona consiga llegar ahí. No digo que dependa únicamente de su capacidad de trabajo, también depende de factores aleatorios y fortuitos, por supuesto. Pero la suerte también hay que buscarla. Y desde luego uno no se va a convertir en Jeff Bezos sentado en el sofá de su casa. Que sin sentarse en el sofá de su casa y trabajando todos los días durísimo, eso no garantiza, ni siquiera a lo mejor desplaza de manera muy significativa las probabilidades de convertirte. De acuerdo, pero en el margen sí las desplaza. Y si tú quieres llegar a ser el próximo Amancio Ortega, el próximo Juan Roch, el próximo Jeff Bezos, tendrás que trabajar muchísimo para conseguirlo. Probablemente no lo consigas, pero si no trabajas muchísimo, sin duda no lo conseguirás. No es condición suficiente, pero sí es condición absolutamente necesaria. Y